Buenas, mi nombre es Albeiro Álvarez y hoy les voy a hablar de los hitos históricos y de lo que influyen esos hitos históricos en el desarrollo, entendiéndose como desarrollo no una forma de avanzar o de crecer, sino una forma ideológica de convencer al otro que tú vas avanzando, pero lo que realmente se están es aprovechando de ti. Por eso, mmm, el concepto de desarrollo que vamos a manejar es una ideología que oculta los propósitos de dominación de las potencias a través de la historia y de los hitos que les voy a narrar a los países que supuestamente son subdesarrollados y son menos avanzados. Por eso se ha creado toda a través de la historia toda una dicotomía donde se habla de civilización y de pueblos bárbaros, ¿cierto? Salvajes. Se habla de pueblos modernos y pueblos tradicionales. Se habla de pueblos desarrollados y de subdesarrollados. Se habla del primer mundo y del tercer mundo, ¿cierto? Se habla del norte, del sur. Se habla de industrializados, emergentes, ricos, pobres, de imperios y de colonias. A través de la historia se ha creado toda una terminología que hace que la gente de los países nacientes se crean inferiores a los que siempre dominan a nivel mundial en lo que tiene que ver con economía, política, socialmente. Y comencemos por el primer hito. Todo comienza en 1492 con el descubrimiento de América, cuando los europeos, especialmente los españoles y los portugueses, empezaron a descubrir tierras en América. Y ahí se comienza el primer hito, ¿cierto? Histórico que influye en el desarrollo de estos pueblos y en el de ellos también. ¿Por qué? Porque esencialmente España y Portugal se encargaron de explotar todas las riquezas de oro, plata e incluso productos agrícolas acá en las colonias que tenían en América. Y fíjense, ahí se habla de colonias, se habla de bárbaros para referirse a los americanos, a los indígenas y a los negros que traían de África, y ellos hablan de centros de metrópolis. Mientras a nosotros nos tratan de periferia, ellos hablan de metrópolis. Ahí se firma el Tratado de Tordesillas. Eso puede ser el primer hito, porque eso consistía o consistió ese tratado en que prácticamente España y Portugal se dividieron el mundo en dos, un lado para el uno y otro lado para el otro, como si fuera una gran finca que se estaban dividiendo y explotarla al máximo a costas del sufrimiento de los habitantes de todas esas tierras. Pasamos al segundo hito histórico del que les voy a hablar hoy. Se trata del Tratado de Versalles. En ese tratado se le da fin a la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Entonces, con este tratado, ¿cierto? Se formalizó el imperialismo. ¿Mm? Aquí ya se institucionaliza un término que se llama sociedad de naciones, ¿cierto? Para referirse a los pueblos atrasados o salvajes, como para darle un buen nombre de que ellos eran capaces de llegar a ser imperialistas. Pero eso era una falsa percepción, porque realmente lo que ellos querían era aprovecharse de los recursos de, de los países que acababan de salir de la guerra, suministrándole, ¿cierto?, productos, máquinas, etcétera, especialmente en Europa. El tercer hito del que les voy a hablar se trata del ascenso nazi fascista, nada menos. Eso le puso fin, o como quien dice, anuló el Tratado de Versalles. Ahí ustedes conocen el famoso Adolfo Hitler,
que, que hizo o trató de apoderarse de toda Europa, ¿cierto? Y convirtió a Estados Unidos y la Unión Soviética en grandes potencias a nivel militar, social, política. Entonces ya la guerra, ahí se podría decir que comenzó la famosa Guerra Fría, donde ambos querían demostrar, pues Estados Unidos y Rusia, quién era más poderoso. En todo, hasta en los deportes, querían demostrar superioridad y que el sistema que cada uno proponía era mejor que el del otro. Por supuesto, los rusos proponían el comunismo, ¿cierto? El socialismo, y los gringos, los norteamericanos, el capitalismo. Vamos con el cuarto hito. Tiene que ver con el discurso del presidente Truman, presidente de los Estados Unidos, que ocurrió en 1949. Ese lo llamó nada menos y nada más que el discurso del desarrollo. ¿Por qué? Porque ahí se empezó a implementar los términos de desarrollo o desarrollado, o desarrollo y subdesarrollado. Entonces, el subdesarrollado era como aquel que podía llegar a ser desarrollado, pero eso era una falacia. ¿Por qué? Porque eso no es siempre una fase previa a ser un país desarrollado, o sea, él supuestamente ser desarrollado, ¿cierto? Porque ahí lo que le exigían era que ser desarrollado fuera una meta, pero sin provisionarlos de adelantos tecnológicos ni de la capacitación de la gente, del talento humano. Era imposible llegar a eso, ¿cierto? Bueno, y pasamos al quinto hito. El quinto hito histórico tiene que ver con la teoría del despegue, que la propuso también en Norteamérica el economista Walt Rostov en 1960, ¿cierto? Él expuso esta teoría del despegue con unos determinados pasos que consistían en que toda sociedad comenzaba siendo una sociedad tradicional, una economía tradicional, un mercado tradicional, y llegaba un momento que con las ayudas, ¿cierto?, de los países poderosos empezaba a despegar o ocurría un despegue, ¿cierto? Pero por supuesto eso era una mentira. Ahí los únicos que siempre han salido favorecidos son los países poderosos, capitalistas, ¿cierto? Y los países que siempre han llamado emergentes o subdesarrollados son proveedores de materia prima. Bueno, aquí este señor el señor Rostov propuso el Plan Marshall, que también era una ayuda a Europa, ¿cierto? Y una alianza para el progreso que se trataba como de ayudar a los países que lo necesitaban, pero realmente la intención que tenía era como calmar los ánimos de la sociedad, de los trabajadores que ya estaban protestando en todo el mundo, en estos países que se sentía que los trabajadores no eran bien remunerados y la economía estaba estancada. Bueno, y pasamos al sexto hito, que tiene que ver nada menos que con la globalización hegemónica, el capitalismo salvaje, ¿cierto? La apertura salvaje, la apertura económica, que esencialmente es el comercio a nivel internacional. Yo eso lo defino en el caso de Colombia, por ejemplo, con Estados Unidos. Tener un TLC es como si un pobre hiciera un negocio o hiciera negocios con un rico. Por muchas condiciones que se pongan en un papel, el rico va a tener siempre la ventaja. Y el rico pone las condiciones, que es lo que está sucediendo cuando Colombia hace TLC o TLCs con otros países que son más poderosos. ¿En qué consiste la globalización hegemónica? Pues
Esos países, a través de sus grandes corporaciones, lo que hacen es aprovecharse de las empresas productivas, sectores claves de la economía, como salud, educación, eh, de productos de primera necesidad, con el fin de que si ellos son los dueños, pueden crear escasez, y al crear escasez pueden tener más rentabilidad. Al ser un servicio, un bien escaso, ellos pueden obtener más utilidad. Bueno, y para terminar todo este cuento de los hitos, ¿cierto? Con la relación con el desarrollo y de los países estos poderosos con los países que han sido explotados, tengo unas conclusiones. La primera es que las segregaciones raciales, geográficas y económicas lo que causan es que consolidan a las potencias, ¿cierto? Y frustran, ¿cierto? El talento humano de todas las personas de los países estos que ellos llaman como emergentes. Y lo que hacen es que si hay un genio en uno de estos países, se lo lleva. Es lo que se llama un cerebro fugado. Bueno, aquí hay algún apunte que quiero que no quede por fuera. Es de Gilbert Rist, que dice, es un importante investigador, que dice que el concepto de desarrollo no es neutral. ¿Por qué? Porque está cargado, lo que les decía al principio, de ideología, de interés, ¿cierto? Que hace que los países industrializados lo que hacen es reproducir el desarrollo, pero en ellos mismos. Fíjense. Otra conclusión. El, el sur pobre, a causa de la dependencia estructural, es el que capitaliza el desarrollo del norte rico. ¿Quién lo iba a pensar, cierto? Los países pobres son los que sustentan a los países ricos, ¿cierto? Y ya para finalizar, quiero agregar con una frase que dice que los mercados siempre van a necesitar que haya pobres, ¿cierto? Y la mano invisible del mercado no funciona sin el puño invisible del mercado.